unos momentos hablaré en primera persona del plural, porque fuimos varios los que intervenimos. Voy a tratar de evitar mencionar nombres. Y a partir de cierto momento voy a hablar en primera persona del singular. Yo ingresé a la Facultad de Ciencias para estudiar la licenciatura en matemáticas en febrero de 1972, hace poquito más de 53 años. Y tuve una profunda crisis vocacional porque las matemáticas que se me presentaban o que se me enseñaban en aquel entonces eran completamente diferentes a las que yo estaba acostumbrado. Y además había yo llegado tarde, una semana tarde a los cursos, ya todos mis compañeros se conocían entre sí, conocían a los maestros, y para mí fue un error garrafal haber llegado tarde, y no sabía yo si en realidad esos eran mis maestros o si se trataba de lo que nosotros llamamos una novatada. Pero bueno, hubo dos libros que leí como al mes y medio de haber ingresado a la facultad. Honestamente no me acuerdo cómo di con ellos. Uno es este de Matemáticas e Imaginación de Kastner y Newman, y el otro que dejó una huella muchísimo más profunda en mí fue el libro de Bell, que supongo que la mayoría de ustedes conocen, que se llama Los grandes matemáticos. Tuve la fortuna de haberlo leído en la primera edición en español, en portada dura, porque sí hay mucha diferencia entre las diversas impresiones del libro de Bell. Creo, y esto no lo puedo afirmar, pero al menos en el mundo occidental, en América y en México y en Canadá, se acostumbra a clasificarlo en las letras QA 21. Y eso quiere decir que se le trata como un libro de historia de las matemáticas. Y yo fue lo que pensé que me había encontrado, con un libro de historia de las matemáticas. Esta es la portada de la nueva impresión que produce ahora Losada, que desgraciadamente no creo que tenga el mismo impacto entre los jóvenes, porque porque no es igual. No, simple y sencillamente el hecho de que ni siquiera sea en portada dura hace que se parezcan los libros. Pero bueno, yo cometí el error de pensar que este era un libro de historia de las matemáticas, y lo primero que pensé es que así es como se deberían de enseñar las matemáticas, a través de la historia. Obviamente yo no sabía ni qué era la historia, ni qué eran las matemáticas. Yo tenía la concepción todavía de mis estudios preuniversitarios. Los libros de historia de las matemáticas a los que yo tenía acceso en general eran libros de texto generales, no escritos por historiadores profesionales. Y entonces la visión que yo tenía de la historia, pues era una narrativa, era una descripción, eran historias, pero no había ninguno que hubiera sido escrito por un historiador profesional. Tomé cursos en historia y filosofía de las matemáticas y de la física. En particular, por ejemplo, con el maestro Francisco Subieta leíamos las fuentes originales, y el primer curso de historia que tomé con él nos dedicamos a estudiar los elementos de Euclides. Leímos en detalle los tres primeros libros. En el segundo curso leímos con cuidado a Cantor, y leímos algunos otros de los autores contemporáneos de esa época. Un curso de filosofía de las matemáticas, en donde ya leímos a filósofos más, entre comillas, actuales del siglo pasado, entre ellos a Quine, leímos a Carnap, leímos a Russell, leímos a Poincaré. Pero mi maestro no era un historiador ni un filósofo profesional. Él había sido entrenado como matemático, y lo mismo sucedía con su colega Carlos Greff. Él había obtenido su doctorado en el MIT, y él también él era doctor en física, pero no en matemáticas. Llevé cursos en filosofía de la ciencia, en historia de la computación, en enseñanza de la física, además de los cursos técnicos de matemáticas. Debo decirles que nunca disfruté uno de esos cursos técnicos de matemáticas. Los llevé, los acredité bien, pero no eran cursos que yo disfrutara.
En 1975 mi panorama cambió por completo porque Dirk Stroik visitó México. No era la primera vez, él era una visita cotidiana y la gente lo quería mucho, tanto por su trabajo en matemáticas como por su filiación política. Y entonces, él en el 75 impartió 6 conferencias de historia de las matemáticas, fueron 6 biografías, no me acuerdo de todas, pero sí habló de Monge, habló de Newton, habló de Arquímedes, y al final de cada una de las conferencias, que eran en un auditorio muy grande, como para unas 800 personas, el auditorio lleno en su totalidad, los alumnos sentados en los pasillos y parados, y al final hacíamos una fila en el centro para que nos diera su autógrafo. Algunos llevaban un pedacito de papel, otros llevaban un cuaderno. Yo en mi caso le llevé una copia de su propio libro, lo cual le sorprendió muchísimo porque yo fui el único que le llevó un libro de su autoría. Y además el libro estaba dedicado por mi hermano, que me lo acababa de regalar de cumpleaños pocos meses antes. Y entonces les puedo decir que sí tengo fechas muy, muy precisas de cuándo cambió mi vida académica. Esta es una de ellas, porque me acerqué con Stroik y le dije, no sé de dónde me salió la valentía, pero le dije que yo quería estudiar historia de las matemáticas. Y él me dijo, ¿profesionalmente? Y le digo, sí. Me dice, solo tienes 2 opciones. O te vas a Alemania con Christopher Scriba, o te vas a Toronto con Kenneth O'May. Yo no hablaba alemán en aquel entonces y entonces decidí irme a Canadá. A Canadá sí llegué con tiempo de anticipación, incluso tomé un curso de verano. Estas son las primeras instalaciones del instituto en el que yo estuve. Este edificio ya no existe. Este edificio lo tiraron y construyeron una unidad nueva, impresionante. El instituto estaba en el 4.º piso, hacia su extrema derecha estaba lo que ellos llamaban el Common Room, donde eran las conferencias y donde tomábamos nosotros el lunch. Las ventanas del centro corresponden a la oficina del director y las ventanas de la izquierda corresponden a la oficina de las secretarias. Los cubículos de los investigadores estaban alrededor del edificio y en el centro, en un espacio muy amplio, los estudiantes teníamos lugares para estudiar. No había paredes y entonces teníamos que ser todos muy, muy silenciosos. Después el instituto se cambió a este edificio, el de la izquierda, aparentemente muy bonito, pero tremendamente ineficiente por dentro, porque el edificio pues, fue construido a, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, y pues no estaba pensado para nada de la nueva tecnología. A su derecha ven ustedes en la parte superior la biblioteca Robarts, que es una biblioteca de 13 pisos. Filosofía estaba en el 9.º piso y los estudiantes ya de doctorado teníamos un cubículo asignado y pues, si con suerte podía estar exactamente en el nivel que nosotros necesitábamos. En mi caso sí fue así. Y abajo tienen ustedes una imagen de lo que es la Biblioteca de Libros Raros, la Thomas Fisher Library. Ellos contienen aquí puros libros, yo supongo que impresos hasta antes del siglo XIX. Tienen la colección más grande de Russell que hay, tienen la colección más grande de Euclides que hay, tienen la colección más grande de Darwin que hay en el mundo. Es una biblioteca impresionante y preciosa. Bueno, estos fueron mis nuevos maestros. No sé si conozcan algunos de ellos. Stillman Drake era reconocido como el especialista en Galileo. Jed Boswell, que es actualmente el historiador de la física más importante que hay en el mundo. Y Mary Windsor, que era mi maestra de ciencias biológicas. En el instituto se nos obligaba a llevar 7 cursos obligatorios. Los 7 cursos eran anuales y los 7 cursos eran panorámicos. Se estudiaban exclusivamente las fuentes originales, se discutía una vez por semana. Y por ejemplo, por lo que veo, estas son las imágenes del curso de física. Leímos a Copérnico, leímos a Einstein, leímos a Franklin, leímos a Kepler, leímos a Faraday, a Newton, etcétera, etcétera. En el curso de ciencias biológicas leímos a Descartes, leímos a Darwin, leímos a Mendel, leímos a Freud, leímos
a Vesalio, leímos a Harvey, y en el curso de Historia de las Matemáticas, que también era un curso panorámico, anual, leímos a Viet, leímos a Cantor, leímos a Russell, a Descartes, a Galileo, a Cauchy, a Poincaré, etcétera, etcétera. La gran ventaja que tenían estos cursos panorámicos es que nos daba la oportunidad, porque en la mayoría de ellos se evaluaban anualmente, de que nos exigieran un artículo, eh, no necesariamente de investigación publicable, pero sí un artículo sobre la asignatura. Debo decirles que a mí me fue muy, pero muy mal el primer año. Todos mis trabajos me los rechazaban, me decían que eso no era lo que hacía un historiador. Yo no comprendía qué es lo que estaba yo haciendo mal porque pues yo leía los textos de Stroik y yo leía los textos de otros historiadores y yo decía, pues esencialmente hago lo mismo. Hasta que leí este artículo que me dio Gregory Moore el 7 de diciembre del 78. Lo leí ese día y les puedo decir que ese día cambió mi mundo como historiador. Yo conocía muy bien la materia porque había llevado cursos avanzados de teoría de conjuntos y de lógica matemática en la licenciatura. Y entonces leer el texto no tuve ningún problema para seguir las demostraciones o para seguir lo que estaba haciendo Gregory. Y en ese momento comprendí por completo qué es lo que me exigían ahí en el instituto. Porque quiero decirles y comentarles que obviamente, pues enfoques a la historia y metodologías para hacer historia, pues hay muchas. Hay quienes se preocupan por ciertos aspectos, hay quienes utilizan ciertas metodologías. Todos nos llamamos historiadores. A diferencia, por ejemplo, de otras disciplinas, como por ejemplo la matemática educativa, donde existen por lo menos que yo haya detectado, porque no soy experto en el tema, pero que haya yo detectado tres escuelas muy independientes, la francesa, la británica y la americana. Y las tres incluso tienen nombres diferentes. Unos se llaman didácticos de las matemáticas, otros se llaman Mathematical Education y otros le llaman de otra manera. Entonces, ahí se pueden ver escuelas diferentes. Nosotros, por ejemplo, en Historia de las Matemáticas, pues todos nos cobijamos bajo el mismo techo, a pesar de que haya diferencias abismales en cuanto a metodologías, enfoques, intereses, etcétera, etcétera. Bueno, algunos de los ensayos que escribí para esos cursos, eventualmente los publiqué. Este es el curso de Historia de las Ciencias Biológicas, que fue sobre un etólogo que se dedicaba a conducta de aves. Y en historia, por ejemplo, para el curso de filosofía, presenté este ensayo que se llamó El origen de la paradoja de Burali-Forti, que eventualmente fue publicado en Historia Matemática con Gregory Moore. El trabajo que presenté para una materia que se llamaba Tópicos en la Historia de las Matemáticas, este material, por ejemplo, después formó parte del capítulo, creo que es el capítulo 2 de mi libro en Bill Heuser. Quiero decirles, subrayarles que sí me fue muy mal en el primer año. Yo pensaba ya no seguir en el instituto, pero afortunadamente después de la lectura de ese ensayo, mi vida cambió por completo. A tal grado que yo no lo sabía, pero mi apodo en el instituto era The Mexican Miracle, el milagro mexicano. Ellos no comprendían cómo es que yo había cambiado tanto. Y yo decía, bueno, es que nadie se sentó a explicarme con detalle qué es lo que yo tenía que hacer. Él es Kenneth Romey, fue mi maestro, con él llegué a estudiar. Él murió relativamente pronto. Tuvimos una relación pedagógica, digamos que muy intensa, porque Kenneth, desde que me recibió, y yo creo que esa fue su intención desde un principio, él me recibió y me dijo dos frases. La primera fue, no vamos a tener ningún problema para entendernos porque entiendo muy bien tu inglés, lo cual para mí fue maravilloso porque nunca tuve problemas con él. Y la segunda me dijo, tú vas a hacer lo que yo hice para los países anglosajones. Y esa segunda frase no la entendí, porque yo no sabía qué había hecho él.
pero se puede decir que él, a lo que se había dedicado en los últimos 9 años de su vida o últimos 10 años de su vida, fue a intentar profesionalizar la historia de las matemáticas en los países académicamente desarrollados. Y para eso se propuso diferentes actividades. Por ejemplo, él fundó la Comisión Internacional de Historiadores de las Matemáticas y él fue su primer presidente y de hecho era el presidente de la comisión aún el día de su muerte. Él ya había publicado esta bibliografía y manual de investigación en historia de las matemáticas, donde él comentaba de cuáles eran algunos de los principios básicos para hacer historia de las matemáticas. Durante 3 o 4 años publicó esta carta informativa, era muy, muy sencilla. Kenneth, Kenneth O'May era una persona extremadamente sencilla y era, digamos que aborrecía la soberbia académica. Y entonces él todo lo hacía de manera muy sencilla. Por ejemplo, en Historia Matemática, cuando funda la revista, él afirma que no hay que incluir notas a pie de página, que las referencias bibliográficas deben ser mínimas y entre corchetes, que no se debe de citar a lo largo del artículo a menos que sea extremadamente necesario. Él decía, lo importante, lo sustancial, es discutir y demostrar nuestro punto de vista. En 1974 publica el primer ejemplar, el primer fascículo de Historia Matemática. Esta es la copia que él utilizaba para trabajar, la copia que él revisó ya una vez. Y después cuando nos sentábamos a platicar, él me regaló este primer volumen de Historia Matemática. Después aparece el que va a ser el sustituto de Ken Mate, que es Charles B. Jones, que acaba de morir ahora en marzo. Él fue mi asesor durante 5 años aproximadamente, y sí les puedo decir que fue un asesor extraordinario en todo punto de vista, desde lo académico, lo personal. Y él fue el primer presidente de la Sociedad Canadiense de Historia y Filosofía de las Matemáticas, que pensaba organizar, bueno, que organizó Kenneth O'May. Nada más que él por algún motivo de viaje no estuvo en la sesión organizadora y entonces nombraron como presidente a Charles en lugar de a Ken. Pero Charles era, como digamos, la sombra de Kenneth. Él conocía muy bien todo lo que se proponía hacer él. Y un punto adicional, que esto no hay que perder de vista a lo largo de toda la plática, es que Charles pertenecía a este grupo que se llama History and Pedagogy of Mathematics, un grupo interesado en ver cómo se podía utilizar la historia para mejorar la enseñanza y pedagogía de las matemáticas. Y entonces yo pertenecí a este grupo casi desde mi llegada al instituto, desde 1977, y sigo perteneciendo a él hasta la fecha. Eso me permitió que en estas conferencias, que se llaman las Joint Mathematics Meetings, no sé si las conozcan, reúne a las 4 asociaciones o sociedades más importantes de matemáticos de los Estados Unidos, y en particular reúne a la American Mathematical Society y a la Mathematical Association of America. Los de la sociedad, ellos se proponen hacer sesiones en investigación en historia de las matemáticas, mientras los asociados o gente que pertenece a la Asociación de Matemáticas, ellos se reúnen para discutir, por ejemplo, el uso de la historia en la enseñanza de las matemáticas. Pueden ser ponencias de docencia, pueden ser ponencias de divulgación, pero no necesariamente de investigación. Pero con la formación que yo estaba obteniendo y por mi afinidad que yo estaba teniendo con Charles, yo podía pertenecer y asistir a las reuniones de ambas sociedades. Regreso a la Facultad de Ciencias en 1983, después de 6 años exactamente de estar en Canadá, y entonces empiezo a impartir cursos en historia de las matemáticas. Y mis compañeros, mis colegas y mis alumnos se sorprendían de que en lugar de darles un curso esencialmente de historia de las matemáticas, pues eran cursos de historia de las ciencias, eran cursos panorámicos, donde igual leíamos, no necesariamente nada más las fuentes originales, pero sí leíamos
a Copérnico, leíamos a Darwin, leíamos a Lavoisier, etcétera, etcétera. En México se acostumbra que un curso de matemáticas tenga clases 5 días por semana, de lunes a viernes. La mayoría de mis colegas aprovechan las clases de lunes, miércoles y viernes para dar la clase formal, y los martes y jueves dan lo que llamamos nosotros la ayudantía, que es donde un alumno o alguien que ya haya terminado o esté por terminar la licenciatura ayude a los estudiantes con la resolución de problemas. Yo ocupaba ese espacio para pasarles series audiovisuales. Una fue la del ascenso del hombre de Bronowski, otra fue la de Cosmo de Sagan, la de Civilización de Clark, que es una historia de la cultura. Pero además veíamos videos, por ejemplo, de Copérnico, de Galileo, de Newton, y veíamos otros sobre el origen de la Tierra, origen del hombre, evolución, historia de las matemáticas, etcétera. También en esos días aprovechaba yo y les pasaba películas tradicionales que se consideraban clásicas que yo sabía que mis estudiantes desconocían. Y entonces aprovechábamos para ver Citizen Kane, Casablanca, Los 400 golpes. Vimos también La naranja mecánica, El golpe, El cartero siempre llama 2 veces. Y esto lo hacía yo con la intención de que ellos aprendieran a ser críticos, que aprendieran a analizar, que no únicamente se sentaran a observar una película y a entretenerse con ella. Y en particular los westerns clásicos, los westerns de aproximadamente 1935 a 1965, son extremadamente útiles para esto, para este propósito, y en particular incluso algunos como este de El hombre que mató Liberty Balance, incluso tienen digamos, mensajes académicos, aunque parezca ilógico. Bueno, en 1985 se nos acercó el director de la Facultad de Ciencias de aquel entonces, el doctor Félix Resillas, y nos dijo que él tenía dinero y que quería aprovechar para apoyarnos, y quería que nos apoyara con la edición de una revista. Él tenía la idea de hacer un taller de publicaciones en la facultad, y también quería apoyarnos con los proyectos en general que tuviéramos. Y entonces nos propusimos editar una revista. Eh, Esto es un proceso muy largo y muy detallado, no voy a hablar de todo, pero lo que sí les quiero decir es que según los burócratas, la calidad de una revista académica se mide a través de su factor de impacto, de ser indexada en las grandes bases de datos, la transparencia de su arbitraje y reputación. Sin embargo, yo había leído un reporte del Centro de Ciencia de Canadá, donde decían ellos que es muy difícil juzgar la calidad académica de una revista, y que el argumento más importante y que el elemento que necesitamos usar para determinar esta calidad es simple y sencillamente la calidad y trascendencia de su contenido, en particular de sus autores. Miren, esta es una revista muy poco conocida, se llama Science and Nature. De hecho, algunos de ustedes podrían decir, bueno, no llega a ser ni revista en el sentido de su publicación, de su presentación. Era como un folletín. Este hombre, el director de la revista, él se sentaba en una mesita en estas reuniones de las Joint Meetings, y ahí vendía él personalmente la revista. Creo que no había ni siquiera suscripciones porque él nunca sabía si iba a poder editar un siguiente número. Pero es impresionante la calidad de la revista, siendo un folletín. Y eso se mide, como les digo, a través de sus autores. En esos autores, por ejemplo, ustedes pueden reconocer a Robert Cohen, a John D. Bernal, a Stephen Jay Gould, y ahí hay varios nombres que ustedes pueden ver. En esta revista, por ejemplo, en el número 3, ahí sobre su mano derecho, ustedes pueden ver que es la primera revista que publica en inglés el capítulo que omitieron los norteamericanos cuando traducen el libro de Alexandrov y compañía.
Suponemos, nunca lo dijeron claro, nunca lo reconocieron, la American Mathematical Society, por qué habían omitido esa sección. Pero bueno, en esta revista aparece esa sección. Desgraciadamente, este hombre muere como consecuencia de las heridas de un accidente de automóvil y la revista dejó de circular después de 8 o 10 números. Pero como les digo, si ustedes vieran la presentación, no hay comité de evaluación, no hay, que yo sepa, no hay un comité editorial y sin embargo la calidad de la revista era de primera línea. Bueno, no puedo mencionar a todos los que estuvieron relacionados con la edición de Matesis, es muchísima gente, pero no puede nadie exigir el crédito de la revista, porque fueron docenas de gentes las que participaron en su realización. Pero bueno, ya con la autorización de este hombre o con el apoyo de este director para hacer la revista, entonces nos propusimos hacer una revista que cumpliera con los estándares de presentación y de calidad de las revistas reconocidas en el mundo occidental. Y entonces un diseñador gráfico profesional, no nosotros, diseñó el formato de la revista, formato que hemos respetado desde un inicio y hasta el último fascículo que se publicó de la revista. Si hacíamos algún cambio, nunca lo hacíamos entre fascículos, siempre lo hacíamos entre volúmenes. De tal forma que cuando ustedes hojean un volumen encuadernado de la revista, siempre es el mismo formato. Tal vez si ustedes cambian de volumen, se encuentren con una presentación ya más moderna. Los autores que nuestros estudiantes tenían a la mano para poder leer en español, pues ninguno de ellos era historiador profesional. Obviamente había matemáticos, había lógicos, pero no había ningún historiador o filósofo profesional que estuviera a su alcance. Como también cuando nos tomamos a la finalidad de hacer esta revista, pues nuestro conocimiento del mundo hispanohablante de historiadores era muy, muy limitado. Yo conocía a unos cuantos, a Francisco Vera, yo era uno de sus fans y coleccionaba yo sus libros. Con Alberto Dousi tuve yo comunicación epistolar. Eh, Cuando era yo estudiante, leí su libro Fundamentos de las Matemáticas y encontré lo que yo creía que era un error. Le escribí yo a él y como consecuencia de esa carta empezamos a mantener una correspondencia muy agradable. También lo conocía yo por la publicación de sus artículos en el Notre Dame Journal of Logic. A Javier de Lorenzo lo conocía yo a través de su libro de La filosofía de las matemáticas en Kant. Y fue con las gentes que empezamos a poner en contacto para, por así decirlo, descubrir a la comunidad de hispanohablantes interesados en historia de las matemáticas. Este es el contenido del primer fascículo que fue publicado en febrero del 85. Los artículos no son originales, con excepción del primero, que no es un artículo en sí, sino es una descripción de cómo se pueden estudiar historia de las matemáticas en México. Y, por ejemplo, una sección que para mí era importantísima era la de las reseñas. Se tradujeron al español reseñas ya existentes porque queríamos enfatizar este aspecto que es importantísimo en las revistas de investigación y que desgraciadamente no existe una tradición por lo menos en México, en las diversas disciplinas de humanidades no existe esta tradición de hacer reseñas. Este es el artículo que les mencionaba yo sobre cómo estudiar historia de las matemáticas. El primer artículo que publicamos, bueno, que republicamos, fue el Destroy de las matemáticas, sus orígenes y desarrollo. Y quiero platicarles que en lo que buscábamos nosotros, porque nosotros no tuvimos el tiempo que tuvo Ken May, que fueron aproximadamente 3, 4 años, para ir detectando y para irse poniendo en contacto con la gente que se dedicaba a esto. En nuestro caso, se nos presentó la oportunidad, estaba el dinero, estaba la oportunidad de empezar la revista y había que tomarla porque no íbamos a tener otra oferta igual más adelante.
Y entonces lo que hicimos durante los 2 primeros años fue reproducir artículos o libros que ya habían sido publicados con anterioridad. Este mismo director nos dio los recursos para organizar el primer coloquio internacional de filosofía e historia de las matemáticas. Esto fue en diciembre del 85 y invitamos a Herbert Mertens, que desgraciadamente ya falleció, a Thomas Archibald, que actualmente está en Simon Fraser en Canadá, a Joya Benici Nasser, a Ami Dahan y a Charles Jones. A cada uno de ellos les pedimos 2 conferencias y a cada uno de ellos les pedimos las conferencias por escrito, con la intención de eventualmente publicarlas en la revista. Inmediatamente nos dimos cuenta que era necesarísimo independizar económicamente a la revista del presupuesto de la facultad, porque nosotros no éramos prioridad para ellos. Y entonces cada vez que surgía una necesidad para el director, detenían el trabajo de la revista y hacían cualquier otra cosa. Y entonces nos propusimos sacar la revista, la factura de la revista de la propia facultad. Y entonces, como les digo, empezamos a publicar la revista con artículos ya publicados con anterioridad. Formamos un consejo consultivo. Nos preocupamos porque en ese consejo consultivo hubiera varios editores de revistas de esta misma naturaleza, como el caso de Enrico Giusti, de Igor Gratan Guinness, de Kenneth Blackwell, Robert Cohen, que ellos editaban revistas o libros de historia de las matemáticas y queríamos su apoyo y su asesoría académica. Ellos en este entonces no nos veían como una posible competencia y todos fueron muy amables y muy dispuestos en ayudarnos a cómo se debería de editar una revista de esta naturaleza. Tomamos, por ejemplo, los catálogos de Alianza Editorial para buscar a los posibles autores españoles y así fue como conocimos a Luis Vega, conocimos a, este, a Jesús Hernández, conocimos a Carlos Solís, conocimos así a varios investigadores españoles y nos empezamos a poner en contacto con ellos. Uno de los primeros autores españoles también que conocimos fue a Francisco Rodríguez Consuegra, que él había enviado una bibliografía en español sobre Bertrand Russell a la revista Russell, y como la bibliografía estaba en español, a ellos no les interesaba mucho, pero el editor, que les digo era parte de nuestro consejo consultivo, nos dijo, bueno, oigan, yo recibí este trabajo, debe ser interesante para la comunidad hispanohablante que lo conozcan. Y entonces así nos pusimos en contacto con él y así fue como fuimos conociendo a diversas gentes. Quiero decirles que todo el material que se reimprimió en la tesis contaba con la aprobación de los derechos de autor de la casa original. Este pequeño librillo de Frenkel, que a mí me hubiera interesado mucho que se republicara en la tesis, resulta ser que el instituto nunca había consultado a la casa editorial para pedirles los derechos de autor y entonces nosotros no podíamos republicarlo y no se republicó nunca. Nosotros seguíamos los estándares del Chicago Manual of Style, que es el manual que utilizan todas las editoriales universitarias para editar los libros de matemáticas, en particular sobre todo de ciencias y de humanidades. Y, por ejemplo, ellos tienen un estándar de cómo se deben de marcar los libros y nosotros utilizábamos exactamente el mismo estándar para que no hubiera problemas entre que unos usaban unas marcas y otros de los correctores usaran otras marcas. También utilizábamos sus abreviaturas y contratamos a una diseñadora gráfica para que hiciera un manual de cómo se debería de imprimir la revista para que no importara dónde se imprimiera, en cualquier taller o en cualquier otra institución, siempre la revista fuera idéntica. Y entonces esta mujer nos hizo favor de hacernos este manual donde estaban todos los detalles de los tipos de letra, de los espacios en blanco, todos los detalles para que la revista siempre fuera idéntica.
La información para autores que por momentos sentíamos que era inútil que la publicáramos porque muchos de los autores no lo seguían y entonces el proceso de revisar y de corregir llevaba mucho tiempo. Cada ensayo, miren, la gente cree que nos llegan los ensayos ya por correo electrónico o por algún dispositivo moderno y que nos ahorra o nos abona todo el trabajo de edición. Eso es falso. Cada uno de estos, de los ensayos que recibíamos nosotros, se revisaba por lo menos en un promedio 9 veces por ensayo. Algunos llevaban 1 o hasta 2 o hasta 3 años para ser publicados. Hicimos una ficha bibliográfica de la revista y esta ficha se envió a revistas especializadas para hacerle propaganda. Hicimos un banco de posibles árbitros, se les enviaba. Esto ya es en el momento en que contamos con correo electrónico. El primer coloquio y las primeras revistas se organizaron sin el uso de computadoras. Y tomen ustedes en cuenta que para el primer coloquio del 85 se les envía la primera carta invitándolos por correo tradicional, 3 semanas mínimo para Europa, y resulta ser que el temblor del 85 en la Ciudad de México toma lugar en septiembre. Y entonces, pues la primera respuesta de la mayoría de nuestros invitados era si el coloquio seguía en pie, si la universidad estaba en pie. Y bueno, hubo que refrescar las invitaciones, etcétera, etcétera. Se hacen formatos específicos para los que se les enviaban a los árbitros para hacer los arbitrajes. Eh, Se establece con diversas entidades académicas acuerdos de intercambio de revistas. Se tienen formatos ya preestablecidos para responder a nuestros posibles autores o contribuyentes. Y esta es una sección, les digo, que para mí era importantísima, pero que desgraciadamente costó mucho trabajo tratar de formalizarla, y era la de las reseñas. Editoriales, por ejemplo, establecidas como Springer Verlag, como Birkhäuser, Thomas Hawkins, varias de las editoriales más importantes nos enviaban los volúmenes para que nosotros buscáramos un reseñador y el libro apareciera reseñado en la revista. En algunos casos se hicieron reseñas muy buenas, en otros casos reseñas más o menos, y hubo casos donde los autores nunca nos entregaron la reseña. Se llevaban tarjetas control, por ejemplo, para el envío de los fascículos. Y este es el primer fascículo totalmente original. Este es el primer fascículo, es el volumen 3 del febrero del 87, y aquí sí ya todos los ensayos son totalmente originales y podemos decir que este es el primer paso ya en la profesionalización de la revista. Las reseñas son originales y todos los artículos son originales. Tenemos artículos, algunos del primer coloquio que organizamos, otros por miembros del Instituto de Matemáticas, otros por miembros del Departamento de Matemática Educativa, pero esta ya es el primer fascículo, y con muy rarísimas excepciones, en fascículos subsecuentes republicamos algo ya publicado, pero fueron casos extraordinarios y era para terminar con algo que ya se había empezado. Pero como les digo, este es nuestro primer fascículo completamente original. Coincidió, por ejemplo, un par de años después, no, pues el siguiente año, que curiosamente nos llegaron diversos artículos que trataban sobre Bertrand Russell. Y entonces decidimos hacer un fascículo que fuera esencialmente sobre él. Quiero comentarles que en este proceso de entrenamiento que había yo tenido con Ken May, él me había insistido mucho en cómo se debería de organizar un consejo editorial, de cómo se debería de organizar un congreso, que si organizas tú el congreso nunca debes de participar en el congreso, que no debería yo, que si participaba yo en la edición de la revista, no debería yo de incluir trabajos míos. Y en general nunca lo hice, con excepción de trabajos que apoyaran la profesionalización de la disciplina.
En este caso, por ejemplo, publiqué un trabajo sobre que era un proyecto de trabajo como para que los lectores no profesionales vieran cómo trabajaba un historiador profesional. Entonces, este fue un fascículo, como les digo, donde coincidió que los autores, todos ellos, trabajaran sobre Russell. Durante casi 10 años, contamos con el apoyo de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, a través de un programa que ellos llamaron PAPIF. Y la primera ocasión en la que salió este proyecto era con recursos ilimitados. Nosotros podíamos pedir lo que quisiéramos. Y afortunadamente cumplieron con su palabra y pedimos todo: equipo de cómputo, dinero para viáticos y pasajes, para tanto para los invitados extranjeros como para nosotros ir al extranjero, para la edición de la revista. Durante estos casi 10 años yo no tuve que preocuparme por cómo conseguir los recursos para publicar la revista. Como ustedes se pueden imaginar, esta es una comunidad muy pequeña, muy limitada, y obviamente los recursos, los contados recursos que nos llegaban por suscripciones, no alcanzaban para sostener la revista. Pero gracias a este programa de la universidad, lo pudimos hacer casi durante 10 años sin tener que mendigar. Eh, en el 90 estuve yo de sabático en los Estados Unidos preparando esencialmente dos trabajos. Uno que era una guía, un manual como la que había hecho Ken May, pero que lo que había hecho Ken May era extraordinariamente limitado, eran 10, 15 cuartillas dedicados a esto, y nosotros necesitábamos hacer algo muchísimo más extenso. Y entonces aproveché ese sabático para escribir esta guía y para preparar un trabajo que fue publicado en esta enciclopedia. En ese año del 90 tuvimos una crisis tremenda. Un fascículo de la revista salió pésimamente mal editado. Eh, Dio la casualidad de que yo tuve eh, una cena precisamente en España. No sé si Luis o alguno de los demás que por lo que pude ver son gente muy joven, pero en el 90 la Universidad del País Vasco organizó una reunión impresionante sobre historia y sobre todo filosofía de las matemáticas. Y me acuerdo de estar cenando ahí en San Sebastián con Joe Doven y con Gratan Guinness, y ellos me empezaron a reclamar de que tenía yo que hacer la revista con cuidado, con profesionalismo, que no podía yo editarla de manera rápida. Yo dije, ¿por qué me están diciendo todo esto si yo he tratado de seguir esos pasos, ¿no? Pues resultó ser que este número salió pésimamente mal, y entonces ahí tuvimos pues, una especie como de terremoto interno, y cambiamos la estructura editorial de la revista. Organizamos un segundo coloquio, este fue en el 90, al cual asistieron Gratan Guinness, Janis Langins, que hablaba sobre matemáticas aplicadas, sobre todo a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Craig Fraser, que era especialista, bueno, es especialista en ecuaciones diferenciales. Joe Doven, que no sé si lo conozcan, él trabajó, en aquel entonces trabajaba sobre Cantor y teoría de conjuntos, actualmente trabaja sobre historia de las matemáticas chinas. Y Wilbur Noor, que fue el revolucionario de historia de las matemáticas griegas. Desgraciadamente murió muy joven. Eh, este coloquio, como les digo, tuvo lugar, este ya es el tercer coloquio, este tuvo lugar en el 92, y aquí suceden cosas muy interesantes. Aquí es un coloquio en donde asistieron esencialmente ponentes hispanohablantes. Todos son españoles, con excepción del el que está hasta su derecha, que es el profesor Mario Otero, que él es de origen uruguayo, pero los demás todos eran españoles. Y fue un éxito el evento, pues, porque para los estudiantes era muchísimo más fácil entender y comprender a los ponentes. Y además hablaron sobre temas muy, muy diversos: matemáticas griegas, lógica matemática, sobre análisis matemático. No, fue una cosa muy, muy esplendorosa.
Y en ese momento damos un segundo paso más en la profesionalización de la disciplina y se organiza la Asociación para la Historia, Filosofía y Pedagogía de las Ciencias Matemáticas. Este es el grupo de asistentes. Hay gente que ya viene inclusive de Sudamérica, hay gentes que vienen de Brasil, hay gentes que vienen de Colombia, hay gentes que vienen de España y del medio mexicano hay gentes que ya vienen del Instituto de Filosóficas, de la Facultad de Medicina, del Departamento de Matemática Educativa. Y entonces damos el paso, como les digo, en la formación de esta asociación con el propósito de reunir a los interesados en la materia, etcétera, etcétera. Desde un principio se pensó que esta asociación era una cuestión temporal en lo que nos anexábamos a la comunidad internacional. No se trataba de hacer una comunidad independiente de la comunidad académicamente desarrollada, sino formar parte de ella. Y entonces se forma la asociación, tiene estatutos, se legalizó ante un notario público, tenía una carta informativa que se llamaba Anamnesis, se publicaba 4 veces al año. Y ya el cuarto coloquio se organiza en Colombia. Clara Elena Sánchez se lo lleva a Colombia y allá lo organizamos. Y ella introduce algo que va a ser fundamental para los siguientes coloquios, que es que realicemos nosotros cursos propedéuticos de una semana antes del evento. Y entonces Javier de Lorenzo dio un mini curso de filosofía de las matemáticas de una semana. Gratan Guinness dio un mini curso sobre historia de las matemáticas. Y así varios de los invitados ofrecieron estos minicursos una semana antes del evento. De tal forma que lo que se quería era preparar a los estudiantes para que entendieran y comprendieran mejor las conferencias de investigación que se iban a presentar con posteridad. Esta es la tarjeta de control de un ensayo inédito. Aquí nosotros capturábamos la información necesaria para poder seguir los pasos de todo, desde que recibíamos el ensayo hasta que era publicado. En la revista, como les digo, lo más importante, como pueden ustedes medir la calidad de una revista, es por su contenido. Y por ejemplo, nada más de los ganadores de la medalla Kenneth O'May, que supuestamente es la medalla más importante en la historia de las matemáticas, yo calculo que el 80% de sus galardonados han sido o miembros del Consejo Editorial de Matesis o autores de artículos en Matesis. Y entonces nosotros no teníamos la menor duda de siempre prioridad la calidad sobre cualquier otro aspecto. Nunca se publicó un artículo tomando en cuenta cualquier otro factor que no tuviera que ver con la calidad del ensayo. Todos los ensayos, por malos que fueran, una vez un colega español me escribió reclamándome que cómo era posible que le hubiera yo enviado semejante ensayo para ser arbitrado. Le dije, es que necesito la opinión de 2 árbitros a los que yo voy a poner por delante de mí para decirle al autor que su artículo ha sido rechazado. Nunca lo puedo hacer a mi nombre, sino a nombre de los árbitros. Y entonces, por más malo, por más mediocre, por más intrascendente que fuera el ensayo, yo siempre se mandaba a arbitraje. Estas son algunas de las tablas de control que llevábamos de los ensayos, de cuando los recibíamos, en qué proceso iban de la revisión, etcétera, etcétera. También teníamos tablas de quiénes eran los autores, de dónde provenían, que si eran extranjeros, que si eran nacionales. Lo mismo hacíamos con las contribuciones. Un aspecto muy importante era el del arbitraje. De los ensayos, 63 habían sido aceptados. En algún momento hice yo un cálculo y se rechazaba aproximadamente entre el 75 y 80% de los trabajos que recibíamos. Eso obviamente pues, nos trajo dificultades
con colegas, en particular de carácter nacional, que no entendían por qué sus ensayos eran rechazados y siempre trataban de personalizar el asunto cuando siempre se trató de un asunto exclusivamente de calidad del artículo. Hicimos índices por autores y por volúmenes para que los posibles lectores tuvieran acceso fácil. La revista estaba indexada en los principales medios de divulgación extranjeros y un aspecto muy importante es que no me acuerdo en qué años, pero a los 25 años de cumplir historia matemática, hizo una especie como de evaluación de la disciplina y reconoció a Matesis como uno de los logros más importantes de la disciplina en esos últimos 25 años. Organizamos otros coloquios, ya con este es bueno, si ven ustedes de izquierda hacia derecha, el tercero es Pepe Ferreiros. Yo me imagino que ahora tendrá más canas y menos pelo, pero es él. Este fue un coloquio impresionante. Lo dividimos en dos partes. Invitamos a los principales expertos en matemáticas en la antigüedad, con excepción de Nor, que ya había muerto, pero fue un evento sensacional. Eh, Esta ya es cómo ha ido creciendo todo lo que es la parte de la directiva de la revista. Tenemos directores asociados, consejo de directores, consejo consultivo. Y miren, una cosa que no hay que olvidar es que siempre mi preocupación como historiador es que estaba yo más preocupado por la mala enseñanza de las matemáticas en México y no fue sino hasta 1995 cuando se publicaron los primeros resultados de la prueba PISA que mis colegas se pudieron constatar de que realmente estábamos muy mal. México apareció en el último lugar de los 34 países concursantes y eso me dio a mí la pausa para seguir con mi interés de utilizar la historia para el fortalecimiento de la enseñanza de las matemáticas. Y entonces las siguientes coloquios que realizamos, le cambiamos ya el nombre y ahora se llamaban jornadas, pero ahora ya incluía el aspecto de la pedagogía de la enseñanza de las matemáticas. Y así organizamos 3 de estas jornadas. Aquí no invitábamos gente del extranjero, aquí invitábamos esencialmente a gente nacional para que expusieran sus trabajos, para que expusieran sus formas de cómo estaban ellos enseñando matemáticas. Invitamos artistas, invitamos filósofos, invitamos químicos, de todo. Y mientras tanto yo me dediqué a tratar de hacer una publicación que se dedicara precisamente a esto, al mejoramiento de la enseñanza de las matemáticas a través de su historia. Y entonces intenté varios conceptos, eh, varios intentos por hacer las revistas, eh, hasta que, por ejemplo, en este caso ya fui asesorado por una diseñadora gráfica y ella ya me cambió por completo la idea de cómo hacer la revista. Yo en ese entonces seguía pensando arcaicamente en papel. Este es un libro que no sé si conozcan algunos de ustedes, pues fue publicado en España en la editorial Nivola. Esta es una novela pedagógica en donde ustedes aprenden teoría de conjuntos sin el uso de definiciones, de ejercicios, de simbolismo matemático, etcétera, etcétera. Y en este libro que publiqué en el 2014 incluyo algunos de los ensayos que ya había también, fue publicado en España, en Plaza y Valdés. Algunos de los ensayos donde yo ya escribía ensayos largos para enseñar matemáticas sin el uso de simbolismo matemático y de ecuaciones, etcétera. Después empezó el peregrinar para encontrar, ya una vez que se acabó ese proyecto de la UNAM, para encontrar la forma de publicar la revista, hasta que llegó un momento en que ya fue imposible encontrar apoyo y desgraciadamente tuvimos que suspender la publicación de Matesis. No sé cuántos fascículos son exactamente, pero son alrededor de unos 60 y pico de fascículos que fueron publicados entre 1985 al 2010 aproximadamente. Hubo un momento en que firmamos incluso un convenio con una de las dependencias de la UNAM
y ellos fueron los que nos financiaron algunos de estos fascículos. Esta es mi colección personal. Y finalmente organizamos un séptimo coloquio, esto fue en el 2015, hace relativamente muy poco, donde quise yo traer a los mejores exponentes en lengua hispana. Desgraciadamente por algún motivo, Pepe no pudo venir a México, pero sí contábamos con Leo Corri, con Fernando Salamea, con Javier de Lorenzo. Fue un coloquio, extraordinario. Finalmente intenté hacer la revista en manera digital, una revista digital. Después hubo problemas entre la empresa de diseño y la empresa que guardaba el proyecto y se terminó ese proyecto. Y ahora estoy por publicar un libro de 725 páginas sobre cómo enseñar matemáticas, lo más básico que debería de saber un estudiante a nivel secundaria, bachillerato, de los que son de los 12, 13 años a los 15 años, sobre aritmética, geometría y álgebra. Son aproximadamente unos 30 ensayos, todos escritos algunos en forma de diálogo, otros como si fueran remembranzas personales, otros en forma de ensayos, pero la cuestión es que ninguno de ellos contiene la transmisión es subliminal, se hace énfasis en la esencia, no en la mecanización, se subrayan los orígenes y explicar las causas, desarrollo y consecuencias de los objetos y conceptos matemáticos, se entrelazan los procesos de lectura y comprensión, dominio de la escritura y razonamiento lógico, y se utilizan las humanidades, las artes como enfoque y metodología y no hacemos suposiciones, no hacemos simbolismo y no usamos ecuaciones. Bueno, yo lo único que les quería decir ya para terminar, para concluir, es que proceso de profesionalización continúa. Yo veo que en España hay diferentes, digamos, cabezas que tienen estudiantes de doctorado, que pueden seguir con su práctica. Desgraciadamente, y se los puedo decir que esto es un mal, yo creo que universal, bueno, no es que sea un mal, pero la disciplina no ha crecido de la manera como han crecido otras disciplinas. En particular, por ejemplo, comparado con la matemática educativa, que fue digamos, un oficio que también se empezó a profesionalizar más o menos en la misma época. Pero la gran diferencia está en que pues, las grandes instituciones de educación pues siempre prefieren contratar a alguien ya establecido en matemática educativa que en historia de las matemáticas. Si ustedes comparan los fascículos recientes de historia de las matemáticas con fascículos, por ejemplo, de hace 10, 15, 20 años, son fascículos más delgados que contienen menos cantidad de artículos. Los volúmenes anuales son muy reducidos comparados con los volúmenes de hace unos 10, 15 años. Y es porque la comunidad no ha crecido como han crecido otras comunidades. Bueno, voy a pararle aquí. Es más o menos una hora de que empecé a hablar para que si tienen ustedes algún comentario o si tienen ustedes alguna cuestión que preguntar, estoy a su disposición. Muchas gracias, Alejandro. No, un Muchas placer. gracias. Muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Alejandro. No sé si alguno de ustedes quiere hacer preguntas, creo que pueden. Bueno, Alejandro, ha sido un placer escucharte. Yo me he sentido rejuvenecido al hilo de algunos de tus relatos, porque algunas de las cosas que has contado, pues yo ya las he vivido también en paralelo en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, me ha hecho recordar, creo que con exactitud, cuando te has referido a ese encuentro de San Sebastián, que fue hacia el 1990, ¿verdad? Sí, Que lo había organizado Javier Echeverría y exacto. al que yo iba a ir con Bill Lovir, que estuvo allí hablando de sus ideas filosóficas sobre la matemática basada en una teoría de conjuntos intuicionista, con los topos como modelos y este tipo de cosas. Había estado antes conmigo aquí en Logroño haciendo una estancia y como yo entonces estaba involucrado en cosas que tienen que ver con la creación de la Universidad de La Rioja, que sucedió el año 92, no pudo ir. O sea que ese encuentro
San Sebastián me lo perdí y me hubiera encantado haber coincidido allí contigo y con otra mucha gente. Bueno, pero esto al margen de todos estos procesos, yo quería también aprovechar para contar que en ese inicio, en los 70 de estas actividades, porque en aquel momento hubo una pujanza para poner en marcha iniciativas profesionalizantes de historia de las ciencias en general y de las matemáticas en particular. Aquí en España es cuando se creó la Sociedad Española de Historia de la Ciencia y las Técnicas, primero solo de las ciencias, luego de las técnicas, en la que están involucradas algunas de las personas que tú has mencionado. Y que precisamente ahora estamos preparando a ver qué hacemos el año que viene para celebrar que cumplimos 50 años. Y efectivamente cumplimos 50 años, lo cual es una satisfacción por haber durado, una satisfacción por seguir produciendo la revista Yul y por seguir produciendo los congresos que hacemos cada 3 años, con una parte de historiadores bastante profesionalizados y otra parte de historiadores mayoritaria que les gustaría estar más profesionalizados de lo que pueden, porque tienen que hacer la historia de las matemáticas en paralelo a otra actividad con la que ganarse la vida. Y esa situación también efectivamente está ahora un poquito en disminución, porque los números de socios van disminuyendo, porque ya no llegamos a hacer los 3 números de revista anual que hacíamos en tiempos, y porque, bueno, pues porque, como he comentado un poco antes de que empezáramos, tenemos una necesidad de encontrar camino para la gente más joven, que fundamentalmente la dificultad es que no logramos generar puestos de trabajo donde un profesional se asiente ganándose la vida con este tipo de actividad y no haciéndola como en el tiempo que le queda a su actividad remunerada, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, gente como tú eres un ejemplo brillante de una promoción que tuvo capacidad o la suerte, o bueno, la suerte y el esfuerzo paralelo de poder estar en un momento, digamos, de creación, pero que a lo largo de los años que dura una vida profesional desarrollada, pues los tiempos han cambiado y parece que no hay la pujanza con la historia de las matemáticas y de la ciencia que hubo en tiempos. Y bueno, eso es una realidad, pero no sé si el pesimismo debe imperar o no, más bien que esta gente joven que vemos aquí, que nos acompaña, encuentre nuevos caminos y que el momento sociopolítico encuentre nuevas vías para desarrollar esto. Una de las cosas que perjudicaron mucho en España la disminución de la historia de la ciencia y en particular de las matemáticas es que la evolución del sistema educativo llevó a un acortamiento de las licenciaturas, ahora llamadas grados, y como ningún profesional de física, química, de ninguna ciencia quería prescindir de eso, todo lo que era absolutamente esencial en sus enseñanzas, pues la historia de la matemática, que tenía huecos pequeños, los tuvo todavía menores. Incluso la historia de la medicina, que era tradicionalmente medicina y farmacia, las facultades donde la parte histórica estaba más considerada, pues se vieron reducidos a muy poca cosa. Y bueno, pues efectivamente esa es la situación y yo creo que hay que buscar procedimientos para que esta situación revierta, e igual que en los años 80 y poco, sobre todo en la época del ministro Solana, hubo un impulso a la historia de la ciencia, se crearon becas, pero de toda esa colección de becarios, pues casi ninguno ha conseguido instalarse profesionalmente. Todos han tenido que acabar marchando a ganarse la vida en ambientes universitarios variados, aunque hayan tenido una capacidad de producir historia de la matemática al mismo tiempo. Tu trayectoria ha sido en este campo muy destacada, pero efectivamente estamos en unos tiempos que no han dado todo el cumplimiento de los esfuerzos con los que tu generación ha trabajado en el desarrollo de esta cuestión. Pero venga,
a ver si vienen tiempos mejores, ¿eh? A ver si vienen tiempos mejores. Mira, yo lo que veo es que para los estudiantes actuales ya no van a existir las mismas dificultades que tuvimos nosotros, Sí. en el sentido de que yo me acuerdo de haber leído un artículo cuando yo recién empezaba como estudiante, donde se decía que si tú encontrabas dos artículos idénticos, uno escrito por un académico de un país desarrollado y otro por un académico de un país subdesarrollado, el primer artículo se citaba hasta 7 veces más. Y muchas veces el segundo artículo, aunque hubiera sido inclusive primero, no se citaba. Existía y existe una discriminación hacia los países académicamente subdesarrollados. Pero yo creo que eso, por lo menos en el ámbito de la historia y filosofía de las matemáticas, ha cambiado muchísimo, Sí. porque los líderes actuales en historia y en filosofía provienen precisamente de países que tienen otras lenguas. Por ejemplo, el caso de Pepe, el caso de Fernando Salamea y el caso de otros académicos latinoamericanos que son líderes tanto en historia como en filosofía. Yo no formé gente a nivel nacional porque yo pensaba que una de las experiencias más ricas que había tenido yo en mi vida era el haberme ido al extranjero a estudiar, independientemente de dónde te fueras. Y entonces, cuando se me acercaba un estudiante y, por ejemplo, llevaba un par de cursos conmigo, 3, 4 cursos, hubo estudiantes que llevaron hasta 5 cursos conmigo. Y entonces, a la hora ya de encaminarse hacia sus estudios de posgrado, les decía yo, vete al extranjero. Porque yo la experiencia que viví para mí fue única, fue irrepetible. Y entonces algunos de mis estudiantes se fueron a Estados Unidos, otros se fueron a Inglaterra, otros se fueron a España, otros, pues creo que la mayoría es en esos países. La mayoría no regresaron, porque las condiciones económicas en los países desarrollados pues eran mejores que en México. Y entonces algunos se quedaron en Inglaterra, otros se quedaron en Estados Unidos, un par sí regresó a México, pero no a dedicarse a la historia de las matemáticas, sino por ejemplo a la enseñanza. En México hay mucha demanda por gente especializada en matemática educativa, pero no lo hay por gente que se dedique a la historia o a la filosofía. Y entonces yo les digo a mis estudiantes, bueno, estudia, haz tu formación en pedagogía de las matemáticas, haz el doctorado y dedícate después a la historia o a la filosofía. Eso lo puedes hacer, eso no es ningún problema. Y algunos ya están utilizando ese recurso para poder ser contratados, ¿no? Eh, Fíjate que curiosamente mencionaste a Yul y un día platicando, creo que fue con Elena Ucejo, le comentaba yo que yo tengo desde el número 0 de la revista y me decía ella, pero ¿cómo es posible? Y le digo, porque yo en cuanto me empecé a interesar por estas materias, por algún motivo entré en contacto con la Sociedad Española, me hice miembro,